habla mucho de hacer las cosas con amor y si no mejores no las hagas. Entonces, el video habla mucho de eso y pues y llevar nosotros muy en cuenta de que servimos para la ciudadanía, trabajamos para ellos y trabajamos para brindar un deporte a todos ellos, independientemente de las disciplinas que sean. Nosotros como municipios o como GATS manejamos el tema de deporte recreativo y prácticamente pues lo tenemos muy claro cómo hacerlo y cómo llevarlo. El mensaje nos habla claramente de un líder y prácticamente nosotros tenemos que ser líderes cuando manejemos estas situaciones de organización de eventos recreativos deportivos para las personas que lo necesitan y que es la ciudadanía. Yo les felicito y muchas gracias por escucharme. Gracias, Mauricio. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que se anime, por favor? 2 intervenciones más. Adelante, compañero. Solamente active la cámara, active el micrófono y puede hablar. Le da Olivia clic Flores, sobre el Olivia micrófono Flores. y puede utilizar el micrófono. Olivia Flores, active el micrófono, por favor. También hay otra persona, Edwin Estuardo. Adelante, adelante. Me parece Anímense, por que no hay favor. más participaciones. Me parece que no hay más participaciones. Pero sigamos, dice. Listo. Bueno, cerramos las participaciones y vamos a continuar con la exposición de la conferencia. ¿Tenemos la presentación? Tania, confirme, por favor, ¿tenemos la presentación? Sí, antecedentes históricos, sí. Correcto. Ajá. Muchas gracias. Bueno, a todos los participantes es muy importante hacer un pequeño análisis de los antecedentes históricos de todo lo que vamos a hablar. Desde 1830, año en que Ecuador se conformó como república, hasta 1978, transcurrieron 148 años en los cuales la cultura física, el deporte y la recreación pasaron totalmente desapercibidos dentro de la normativa jurídica para la sociedad ecuatoriana. Hoy en día tenemos ya normado el deporte. Existe gran fortaleza jurídica para el tema deportivo. Sí, pero lamentablemente está quedando ahí. Existen políticas públicas enfocadas al fortalecimiento del deporte, pero lamentablemente esas políticas públicas no se están cumpliendo, estimados compañeros. He ahí en donde AME ha creído muy importante este tipo de capacitación, como lo dijo el compañero Amaro desde el inicio, ya que han habido algunos requerimientos de algunos GAT municipales, y para nosotros les sirve para fortalecer su proyecto deportivo a nivel de los GAT municipales. Entonces, es importante ahí recalcar el papel que tienen los GAT municipales a nivel del deporte también. La inversión de los recursos en la actividad física y recreativa, lejos de ser considerado como un gasto, debe ser considerado como una excelente inversión en el estado de bienestar de la persona. Una actividad que puede realizarse sin costo alguno. Y aun cuando éste exista, será mínimo en relación a los enormes beneficios que conlleva la práctica del deporte. Todos sabemos los grandes beneficios que conlleva la práctica de la actividad física. Voy a recordar solamente 2 elementos. El deporte como salud preventiva y el deporte como formación integral del ser humano, compañeros. He ahí en donde el video, en su parte pertinente, decía educación formativa. Por supuesto, educación formativa, eso lo brinda el deporte. El deporte brinda una educación en valores. Nosotros, por medio del deporte, podemos enseñarle a los niños, niñas y adolescentes a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar. Entonces, nosotros somos
muy dichosos de tener esas cualidades, lo cual no tiene el aula, porque un niño que está aprendiendo matemáticas dentro del aula, lamentablemente es esa materia la que está aprendiendo, pero no aprende a hacer deporte dentro del aula, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos muchísimas fortalezas como profesionales de la actividad física. Aparte de eso, la inversión del recurso económico hacia las áreas deportivas no hay que considerarlo como un gasto, en lo absoluto, hay que verlo desde la otra perspectiva de beneficio. No solamente hay que invertir el recurso económico en hacer obras, no, también hay que invertir el recurso humano en la vida y en la salud de todos los seres humanos. El deporte dinamiza la economía, pues atrae el turismo y genera empleo, porque cada dólar invertido en él y el país ahorra $7 en salud, compañeros, por cada dólar. Esto es muy importante llevar este mensaje hacia nuestras autoridades y en los modelos de gestión que nosotros desarrollemos para llevar a cabo las escuelas de iniciación deportiva, es importante resaltar los antecedentes históricos. Por cada dólar en el deporte, imagínense ustedes, ahorramos $7 en salud, porque el deporte previene las principales causas de muerte en el país, porque mantiene activa a una sociedad y finalmente porque el deporte transforma vidas, compañeros. El deporte une pueblos. He ahí la importancia de estos antecedentes históricos que quería ponerles en consideración. También dentro del breve diagnóstico, el sector del deporte, educación física y recreación en el país se ha caracterizado por la ausencia de políticas públicas específicas, compañeros, que permitan establecer objetivos, metas e indicadores a mediano y largo plazo, así como estrategias a seguir para lograr la consecución de los mismos. He ahí, compañeros, en donde tenemos una gran problemática en la estructura deportiva del país, del Ecuador, sin excepción. Lamentablemente, las organizaciones deportivas han perdido el objetivo para el cual fueron creadas, compañeros. Y me estoy refiriendo específicamente a las federaciones deportivas provinciales y a las ligas deportivas cantonales. ¿Por qué, compañeros? Es de conocimiento público que las organizaciones deportivas se están gastando hasta el 90% de su presupuesto en gasto corriente y solamente un 10% para la inversión y para el fomento del deporte, cuando debería ser todo lo contrario, compañero. He ahí en donde lamentablemente el país está gastando inmensos cantidades de recursos económicos en el deporte como tal, pero lamentablemente el Ecuador como país no está teniendo resultados deportivos satisfactorios. No los está teniendo, porque la inversión del recurso está mal direccionado. Las políticas públicas que están alineadas con el deporte están mal alineadas. He ahí en donde los municipios tienen que ir ganando ese protagonismo ya en territorio. Ya muchos lo tienen, por supuesto que muchos lo tienen, pero hay que seguirlo fortaleciendo. El objetivo de la capacitación, conceptualizar al deporte como un derecho establecido en las normativas legales que coadyuven en el beneficio de los GAD municipales. Allá apuntamos con esta capacitación. Y como decíamos al inicio, también en la encuesta diagnóstica, dentro de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 424 claramente determina que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, compañero. Es ahí en donde al inicio de esto yo les decía que hay dos elementos. Las autoridades tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Cumplir, me refiero en que las diferentes normativas les dan las atribuciones a los GAD municipales para el fomento al deporte, pero lamentablemente hay muchos municipios que no lo están haciendo. Es ahí en donde ya estamos incumpliendo lo que determinan las diferentes normas constitucionales. O, lamentablemente, hay algunos municipios que se están direccionando por otro lado el apoyo al deporte, ¿sí? Lo cual no es beneficioso. Y los funcionarios que están bajo la tutela
o bajo la dirección de una autoridad superior, también tienen la obligación de cumplir la Constitución. El artículo 425, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución, aquí quiero que por favor le vayan poniendo mucha atención porque en la prueba final están estas preguntas, compañeros. La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. En caso de conflicto entre normas de distintas jerarquías, la Corte Constitucional y las jueces y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Correcto, solamente les he puesto estas 4 en ese orden porque hay algunos más. La jerarquía normativa considera en lo que corresponda el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. La propia Constitución determina las atribuciones que ya tienen los GAT municipales, lo cual se ve también reforzado por medio del Código Orgánico de Organizaciones Territoriales, el COTAC. Dentro del artículo 426 de la Constitución claramente determina que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución, compañeros. Todos tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. He aquí en donde no cabe el comportamiento de ningún funcionario público en decir, no, yo hago lo que a mí me parece y lo hago de esta manera, ¿sí? Lo cual está vulnerando claramente lo que determinan las diferentes normativas legales y empezando por lo que dice la Constitución. He ahí en donde el video se resaltaba algo muy importante del mensaje. Si vas a trabajar, hazlo bien, compañeros. Por supuesto, hay que servir a la ciudadanía con amor, con calidez. Hay que brindar eso a la ciudadanía. A raíz de la promulgación de la Constitución del 2008, se establece en su artículo 381 y 382 y 383 como deber del Estado la promulgación, protección y coordinación de la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación como un derecho de las personas el acceder a ellos. Son apenas 20 años, compañeros, que el país cuenta con un cuerpo jurídico para su promoción y desarrollo. Imagínense ustedes, tan solamente 20 años el deporte tiene ya cuerpos normativos que fortalecen la práctica del deporte ecuatoriano. Al parecer, por primera vez en la Constitución de 1998, solamente en 2 artículos, compañeros, 2 artículos se reconocía al deporte y a la recreación como un derecho del niño, niñas y adolescentes. Y claramente está establecido en la Constitución del 98, en el artículo 49 y en el artículo 82. Ahora, sobre la Constitución del 2008, esta Constitución ahora determina ya la práctica del deporte, hace mención al deporte en 8 artículos, compañero. Importantísimo. Entonces nos damos cuenta que estamos avanzando. Así se reconoce al deporte, la recreación y el tiempo libre como un derecho de las personas. Por favor, pongan mucha atención. Artículo 24, artículo 39, artículo 45. Y el artículo 264, literal 7, el artículo 340, párrafo 3, artículo 382, artículo 381 y el artículo 383. Entonces es importante tener siempre presente la jerarquía de la norma, cómo está establecido el sistema y las potestades que tienen los municipios con relación al deporte a nivel de la Constitución de la República. El deporte como un derecho constitucional, por supuesto. El artículo 10 de la Constitución establece que todas las personas, compañeros, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
El numeral 4 del artículo 11 de la Constitución determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales. Y el artículo 24 claramente determina que la Constitución determina que las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. Entonces, al ser el deporte un derecho constitucional garantizado en la Constitución, no pueden haber normativas que limiten estos derechos. Y vamos haciendo un encuadre de todo lo que es importante rescatar de la Constitución para que se consigne verdaderamente lo que determina el artículo 24 como un derecho constitucional que tienen las personas hacia el deporte. En el artículo 32, sobre el buen vivir, garantiza el derecho a la salud para la cuya realización vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho a la cultura física. El artículo 39 de la Constitución determina que el Estado reconoce a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantiza la educación, compañero, y les garantiza la educación, la salud, la recreación, el deporte, el tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Y en el artículo 45 claramente determina que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física, psíquica, a su identidad, nombre, ciudadanía, a la salud integral, a la nutrición, a la educación, a la cultura física, al deporte y a la recreación. Vamos a avanzar. El artículo 227 de la Constitución manda como obligación de la administración pública, todo lo que es administración pública. La administración pública constituye un servicio, importante palabra, un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, compañeros. He ahí, eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Coordinación. La ley del deporte claramente determina que debe existir una coordinación entre los GAD municipales y el ente rector del deporte con la finalidad de hacer efectivas las políticas públicas a nivel territorial enfocado específicamente a la práctica del deporte. ¿Sí? Eficacia, calidad en los servicios, compañeros. Jerarquía. Tenemos por ahí un micrófono activado, por favor, desactivemos el micrófono. Ya. El artículo 264 de la Constitución claramente determina: los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determina la ley. Literal 7 del artículo 264 de la Constitución. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos de salud, la educación. Recuerden que muchos municipios tienen a su cargo colegios y sistemas educativos, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultura física y deporte de acuerdo a la ley. He ahí la importancia de hacer una revisión de la jerarquía que tiene la Constitución y de lo que manda la Constitución a los organismos descentralizados, a brindar servicios de calidad, ¿sí? Y también a la autonomía que tienen los gobiernos autónomos descentralizados y claramente lo que determina el artículo 264, literal 7. El artículo 297 de la Constitución determina que todo programa, compañeros, pongan mucha atención, que todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado. Es por eso que nosotros habíamos propuesto ya en el módulo 4 justamente hacer una revisión de los modelos de gestión para llevar a cabo justamente las escuelas de iniciación deportiva fundamentado en todos estos aspectos, ¿sí? Es de que los proyectos tienen que tener
tienen que estar plenamente financiados con recursos públicos, tendrán objetivos, metas y un plazo determinado para ser evaluado. Las instituciones y entidades que reciben o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que regulan a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público. He aquí la importancia de poder fundamentar bien la práctica de estas actividades deportivas por medio de los modelos de gestión, debidamente justificados, ¿sí? Y que las evidencias estén presentes, porque recuerden que como estos son recursos públicos y van a ser evaluados tarde o temprano por la Contraloría General del Estado, al respecto no habrá observancias, porque están debidamente planificados por medio de un modelo de gestión y también se está justificando su inversión. El artículo 340 de la Constitución obliga al Estado a que el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, el conjunto de articulados coordinado de sistemas, instituciones públicas, normas, programas, servicios que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y que se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. He aquí en donde quiero hacer un aporte muy relevante. Nadie les quita el derecho, por supuesto que no, pero lamentablemente nos estamos dando cuenta que en muchos GAD municipales el recurso económico o el mayor esfuerzo se está enfocando solamente a las escuelas de iniciación del fútbol. No tenemos nada en contra del fútbol. Todas las disciplinas son bienvenidas. Toda la práctica deportiva es bienvenida para la salud del pueblo, por supuesto. Pero ¿por qué tener que inclinar la práctica solamente al fútbol? Ah, no, es que el fútbol es más popular. Compañeros, más allá, recordemos que los municipios, más allá del aspecto del deporte que brinden, no es competitivo, es recreativo y es para salud de la sociedad. Entonces, es ahí en donde se le debe dar la misma oportunidad sin discriminación, como habla el artículo 340 de la Constitución, y abrir una gama de disciplinas a nivel de los municipios para que la sociedad tenga el derecho de escoger cuál disciplina le gusta y a dónde pone a su niño a practicar determinado deporte. ¿Por qué nos inclinamos solamente con el fútbol? El fútbol requiere mucho dinero, mucha inversión, porque es un deporte colectivo. Si usted invierte en el fútbol al año $40,000, correcto, pero si usted implementa una disciplina deportiva individualizada, pongamos natación, atletismo, no se va a gastar $40,000, se va a gastar $15,000. Entonces quiere decir que usted pone 5,000 más y está implementando 3 disciplinas deportivas, mientras que se está invirtiendo $40,000 solamente en el fútbol. Es ahí en donde yo quiero hacer una gran reflexión para todos ustedes, que por medio de los modelos de gestión propongamos a las autoridades abrir el abanico de posibilidades de incrementar disciplinas deportivas para diferentes ámbitos, ¿no? Recuerden que todos tienen derecho y tienen el derecho de escoger también qué disciplina deportiva quisieran practicar. El artículo 381 de la Constitución claramente determina que el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación como actividades que contribuyan a la salud, a la formación y al desarrollo integral de las personas. Impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial. Es en donde se enfoca prácticamente las actividades de los GAD municipales. Auspiciará la preparación y la participación de las y los deportistas en competencias nacionales e internacionales. Para eso ya todos tenemos conocimientos que los organismos deportivos están
ya determinados cuáles son sus competencias a nivel de Liga Deportiva Cantonal, federaciones deportivas provinciales, federaciones ecuatorianas por deporte, etcétera, etcétera. De acuerdo al artículo 382 de la Constitución, compañero, se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte de acuerdo con la ley. Entre ellos también los GAD municipales que tienen plena autonomía para el manejo de sus escenarios deportivos, ¿no? He ahí en donde estos escenarios pueden ser mediante una coordinación con el ente rector nacional o con las federaciones deportivas provinciales o ligas cantonales, cederse esa administración a estas organizaciones, siempre y cuando también tengan la capacidad de poder dar el mantenimiento que requieren estas instalaciones deportivas, ¿no? Y el artículo 383 se garantiza el derecho a las personas y a las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales, ambientales para su disfrute, a la promoción de las actividades para el esparcimiento, descanso, desarrollo de la personalidad. Y para eso ya está claramente determinado las autonomías que tiene cada una de las instituciones públicas a nivel territorial. Es de conocimiento público que mediante el decreto 778 y firmado con fecha 20 de mayo del 2019, el presidente, el licenciado Lenín Moreno Garcés, decreta lo siguiente, compañeros. Es lo más explícito del artículo 1. Declarar como política pública del gobierno nacional el impulso al deporte y a la actividad física como un derecho de todas las personas y como un mecanismo eficaz en la lucha contra el fenómeno socioeconómico de las drogas. Bueno, nosotros habíamos considerado que este acuerdo ministerial era innecesario, infructífero, en virtud de que la Constitución claramente ya determina en su artículo 24 que el deporte es un derecho constitucional. Simple y llanamente aquí lo que cabía era la expedición de un acuerdo ministerial obligando o llamando la atención a la Secretaría del Deporte a fin de que cumpla las políticas públicas en beneficio del deporte ecuatoriano y que eso sea transmitido a los organismos pertinentes, ¿no? También como sugerencia se podía haber sugerido que se haga la coordinación adecuada con los GAD municipales a fin de que se implementen estas políticas públicas a nivel de territorio de manera eficiente, ¿no? Pero bueno, así funciona en muchos casos la administración pública. Compañeros y compañeras, considerando que la Conferencia General de la UNESCO expresa de una manera muy sintetizada la aplicación de los derechos humanos que contienen las personas a la actividad física. He aquí donde hay un elemento mucho más importante también que resaltar. El deporte, más allá de ser un derecho constitucional, también es un derecho humano de las personas, que está garantizado justamente en la Carta de las Naciones Unidas que se refiere a la cultura física y al deporte y a la recreación. La aplicación de los derechos humanos que tienen las personas a la actividad física, al deporte, a la recreación, en todas sus expresiones y manifestaciones, así como también las obligaciones que tienen los diferentes estamentos gubernamentales, he ahí, instituciones públicas de toda la jerarquía. La Carta Internacional de la Actividad Física dice lo siguiente, solamente he rescatado 3, nada más, porque la Carta Internacional es bastante larga y contiene muchísimos articulados que están relacionados netamente a los derechos sobre la actividad física. Entonces, el numeral 4, haciendo hincapié en que los recursos, el poder y la responsabilidad, la actividad física y el deporte deben asignarse sin discriminación alguna, compañeros. Así claramente lo determina la Conferencia General de la UNESCO. Y ahí en donde retrocedo un poco para hacer énfasis en que los GAD municipales deberían abrir un abanico de posibilidades para que la ciudadanía tenga la posibilidad de escoger entre 4, 5, 6 disciplinas y no solamente una sola disciplina. Es ahí en donde ya estamos teniendo cierta inclinación por determinada disciplina o incluso ya podría existir un tipo de discriminación. El numeral 6, reconociendo también que la actividad física y el deporte pueden reportar diversos beneficios individuales y sociales como la salud, el desarrollo social y lo económico, el empoderamiento de los jóvenes, la conciliación y la paz.
Y el numeral 7, destacando que la oferta de actividades físicas y deporte de calidad es esencial para realizar plenamente su potencial de promoción de valores como el juego limpio, la igualdad, la probidad, la excelencia, el compromiso, la valentía, el trabajo, el equipo, en equipo, el respeto de las reglas y las leyes, la lealtad, el respeto por sí mismo y por los demás participantes, el espíritu comunitario y la sociedad. Esto es muy importante que resaltar. Todos conocemos que esos son y muchos más los beneficios que brinda la práctica de la actividad física. Entonces, ahora para entrar ya específicamente a las atribuciones que les determina el COTAC a los municipios con relación al deporte, teníamos que ir desde la jerarquía de la ley y dejar todos estos elementos para conocimiento de ustedes, ya que en los modelos de gestión se tiene que estipular todo este tipo de normativas que garantiza la práctica del deporte. A fin, como lo que les decía, que cuando vengan a hacer auditorías de estos proyectos y de los fondos que están inversos estén debidamente justificados y estén debidamente sustentados por norma que lo permite, ¿no? Entonces, el artículo 45 de la Constitución, como claramente lo determina, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación, a la cultura física, al deporte y a la recreación, es importante que los GAN municipales actúen en base a sus atribuciones plenamente determinadas y que ponemos a consideración de cada uno de ustedes. Quizás muchos ya los conocen, otros no los conocen, pero es importante siempre refrescar los conocimientos. Partiendo desde el artículo 5, compañeros, no solamente debemos irnos al artículo 54 del COTAC, tenemos que ir desde la base de todo el fortalecimiento legal que tienen las normas. El artículo 5 del COTAC determina la plena autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales previstas en la Constitución, comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios. ¿Sí? Entonces, como claramente lo determina el artículo 5, tienen plena autonomía política, administrativa y financiera los gobiernos autónomos descentralizados. Ya hemos visto toda la normativa jurídica que permite a los GAD el impulso de la práctica deportiva a nivel constitucional. El artículo 41 del COTAC establece con absoluta claridad las funciones de los gobiernos municipales. Son funciones de los gobiernos autónomos centralizados provinciales los siguientes. G. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria. Ya claramente habíamos determinado y establecido articuladamente que la Constitución determina con absoluta claridad cuáles son los grupos de atención prioritaria, justamente para no entrar en el dilema de lo que determina el artículo 249 del COTAC, compañero, en donde claramente determina que los gobiernos, que no se aprobará el presupuesto en los gobiernos municipales si no se asigna mínimo el 10% de su presupuesto para el apoyo a los grupos de atención prioritaria. Es ahí en donde ya nos estamos dando cuenta claramente cómo la Constitución determina cuáles son los grupos de atención prioritaria, y el artículo 45, literal G del COTAC, habla sobre lo mismo. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias. Entonces, dentro de los grupos de atención prioritaria, ¿para qué? Para que no quede ese vacío en el COTAC, claramente está determinado en la Constitución. Niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores que tienen derecho ¿a qué? A una vida sana, al esparcimiento, al deporte, a la recreación. Claramente lo determina así. Entonces no hay dónde darse las vueltas. Y el literal I, promover y patrocinar las culturas, las artes, las actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias rurales. Claramente está determinado en el artículo 41. En el literal Q del artículo 54, que ya me adelantaba un poco,
claramente también lo establece promover y patrocinar las actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón, en plena concordancia con el artículo 41 antes descrito, considerando que el segundo párrafo del artículo 45 de la Constitución prescribe que las niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, a la cultura física y a la recreación. Justamente lo que ya les acababa de decir y ya me adelantaba con relación a los grupos de atención prioritaria, compañeros. El artículo 84 del COTAC claramente establece que son funciones de los gobiernos distritos del Distrito Autónomo Metropolitano las siguientes, literal P, promover y patrocinar las culturas, las artes, las actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del Distrito Metropolitano. Artículo 249, ya me adelantaba justamente al contenido de este articulado, determina que el presupuesto para los grupos de atención prioritaria no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en él mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para atención a los grupos prioritarios. El artículo 264 del COTAC determina que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determina la ley. Literal 7, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud, educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural, deportivo, de acuerdo con la ley. Además, aquí hay otro elemento bastante importante, compañero, que solamente los puse aquí para darles a conocer a ustedes. Además, considerando las prohibiciones establecidas en la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público en el artículo 17, justamente en donde estaba relacionado una de las preguntas diagnósticas. En el artículo 17, claramente dice, prohíbe a las instituciones autónomas y a las del sector público en general realizar donaciones, asignaciones, pagos por trofeos, gastos y otros conceptos similares a personas naturales o jurídicas privadas, con excepción de aquellos que correspondan a programas de desarrollo y promoción deportiva, entre otros que hayan sido establecidos mediante disposición legal y siempre que exista la partida presupuestaria correspondiente. Correcto, como yo les decía, hay excepciones. Por supuesto que sí se puede apoyar siempre y cuando estas actividades o este tipo de apoyos estén plenamente planificados con partida presupuestaria y conste en un modelo de gestión o en una planificación que vaya en sustento o en apoyo a las prácticas de la actividad deportiva. Compañeros y compañeras, quiero dejar un mensaje que cale en cada uno de ustedes. Si un cambio de lentes mejora tu vista, un cambio de pensamiento mejora tu vida. Hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que la misma haya sido de mucha satisfacción e importancia para cada uno de ustedes. Como les digo, lo importante de todo esto era poder establecer la jerarquía de la Constitución y los mecanismos y cada uno de los articulados que nos permiten establecer un modelo de gestión con toda esta normativa para poder sustentar la inversión económica que deben hacer los GAD municipales en el fomento deportivo. Estimada Tania. Gracias, gracias Edison, muy buena su exposición. Vamos a proceder ahora con preguntas, por favor, las personas que tengan preguntas pueden levantar la mano, hacerla directamente o por favor pueden escribirla en el chat como se les indicó al principio. También recordamos a las personas que no se hayan inscrito, por favor, se les puso en el chat el link para que procedan con la inscripción. Y así al final de estas 4 semanas, son 4 videoconferencias, una por semana, podrán obtener su respectivo certificado.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, si me pueden activar el micrófono a través del chat, por favor, gracias. Los micrófonos tienen permiso para ser reactivados por cada uno de los participantes. Otra recomendación, basarse sobre todo en la temática de la exposición para que puedan salir pues argumentos bastante viables de respuesta del expositor. Recuerden que van a hacer 4 videoconferencias con 4 temáticas distintas y obviamente basarse en esta, puntualmente en las inquietudes que tenga esta temática, pues el expositor podrá detallar de mejor manera la respuesta. Tengo una pregunta en el chat, Edison. Dice, de Brian Molina, en mi cantón existe un club profesional, el cual pide apoyo al GAD. ¿De qué manera se le puede apoyar? Bueno, es viable el apoyo siempre y cuando exista un acuerdo, un convenio interinstitucional entre el GUT, entre el club y el GAD municipal, ¿no? Ese apoyo también tiene que tener una reinversión del club hacia el GAD municipales o en beneficio de la colectividad. Digamos, el GAD municipal puede brindar un apoyo económico siempre y cuando esté sustentado, como le digo, y exista la partida presupuestaria, pero el club debería tener, doy un ejemplo claro, abrir una escuela de iniciación totalmente gratis para los niños, niñas y adolescentes del cantón. Entonces existe una contrapartida, ahí es viable. Gracias, Edison. Tengo una inquietud más que una pregunta que puede ser para todos. Dice, de Lorena Pozo, ¿es solo este curso en este horario o hay que ingresar también a los otros cursos? A ver, como se había dicho al inicio, se han programado 4 módulos y cada uno de ellos está concatenado el uno con el otro. Permítame, por favor, un momento. Hola. Ya, a ver, es importante poder asistir a las 4 temáticas de la capacitación porque una vez que ustedes concluyan las 4 temáticas tendremos todos los elementos necesarios para poder nosotros impulsar un modelo de gestión, un proyecto hacia nuestras autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados con todos los fundamentos y elementos que se necesitan hacer un modelo de gestión. No es solamente tener las buenas intenciones, es decir, o ir donde el alcalde, o ir a la comisión del deporte de cada GAD municipal, de los concejales, decir, ¿saben qué? Pongamos una escuela de tal disciplina deportiva, correcto. Pero ¿en dónde están los elementos? ¿En dónde están los fundamentos? ¿En dónde está el análisis de la necesidad? ¿Sí? ¿Y por qué y para qué se va a poner esa escuela de iniciación deportiva a nivel de territorio? Entonces, es importante participar en los 4 eventos para tener todos los fundamentos y elementos necesarios. Gracias, Edison. Tengo el señor Eduardo Bone Góngora. Dice, ¿los municipios pueden comprar categorías de fútbol profesional? No se puede porque los municipios no están enfocados al tema del enfoque del deporte profesional, en lo absoluto. La norma, no existe norma que lo permita, ¿no? No pueden auspiciar o patrocinar y peor invertir recurso público en la compra de un club que esté enfocado al deporte profesional, en lo absoluto. Gracias. Hay personas que no tienen claro todavía, Edison, en el chat. Preguntan si en la tarde es el mismo tema, o sea, les aclaramos que es un tema por semana, por favor, es un tema por semana y es un tema, o sea, y es una reunión por cada UTR. Exactamente. Sí, exactamente. Hoy en la tarde de 3 a 5 es la misma temática, pero son diferentes zonales, ¿no? A partir de la próxima semana ya entraremos con ustedes ya al segundo módulo. ¿Sí? Siga, Tanita.
No tengo más preguntas. Por favor, ¿tienen alguna otra inquietud? ¿Quieren hacerle alguna otra pregunta a nuestro expositor? Anita, no sé si usted tiene a la mano o quiere que yo les dé a conocer las 4 temáticas que se van a tratar en el orden secuencial. Edison, por favor, si usted lo puede hacer, tengo solo lo de esta semana. Correcto. Entonces, compañeros, el segundo módulo al cual ustedes accederían la próxima semana estaría relacionado como módulo 2, que es la actual ley del deporte y el proyecto de la nueva ley orgánica del deporte, las atribuciones y responsabilidades de los GAD municipales en el ámbito deportivo. Es de conocimiento público, estimados compañeros, que en la Asamblea Nacional está por aprobarse la nueva ley del deporte. Posiblemente en estos 40 días que le falta a esta administración de la Asamblea, dejen aprobando la nueva ley del deporte. Yo he participado en la construcción de la nueva ley con aportes, con críticas, con sugerencias a la Comisión del Derecho a la Salud del Deporte y hay elementos muy importantes que ustedes deben conocer. Quizás actualmente en el borrador como está, porque ya pasó el primer debate en la Asamblea, está recogiéndose todas las inquietudes de la sociedad civil para incrementarlos y llevarlo al segundo debate y aprobarlo. Es ahí en donde es importante que ustedes conozcan qué trae la nueva ley del deporte. Segundo, me adelanto, los GAD municipales deben reformar sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque al momento que se apruebe una ley del deporte nueva, lamentablemente hay ordenanzas de los GAD municipales que están haciendo mención al articulado de la actual ley. Por ende, esas ordenanzas ya serían inaplicables porque están haciendo mención a una norma, a una ley derogada que ya no tiene vigencia. He ahí la importancia de participar en estos cuatro cursos. Quizás, como les decía, ahora, digamos que el artículo 150, con el proyecto que yo les voy a poner en la segunda capacitación, quizás puede cambiar el articulado, sí, porque se está recogiendo nuevos insumos y esta ley tenía alrededor de 177 artículos, este borrador, y esta semana que se hizo una nueva revisión, tiene 190 artículos. Por supuesto que va a variar el artículo, pero el contenido casi no va a variar en nada. He ahí la importancia. Entonces, como tercer módulo tenemos justamente legislación deportiva aplicada a territorio de los GAD municipales y más instrumentos documentales que permitan una correcta administración de las organizaciones deportivas. Compañeros, recuerden que los GAD municipales tienen atribuciones de controlar el tema del deporte recreativo a nivel de sus jurisdicciones. Los GAD municipales tienen atribuciones para entregar personería jurídica. Es ahí en donde nosotros tenemos que conocer plenamente cuáles son los instrumentos que se necesitan. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder asesorar pues a la gente de nuestro cantón, de nuestra jurisdicción cuando vienen al GAD municipal, a la unidad de deporte o a cualquier unidad a pedir información con relación. ¿Cuáles son los requisitos para crear un club? ¿Qué documentación tienen que presentar? Es ahí en donde están ustedes para poder absorber estas inquietudes. Más allá de eso, ustedes como representantes de los GAD municipales y los GAD municipales tienen las atribuciones para poder brindar capacitación a los organismos deportivos territoriales con relación a todas estas temáticas. Y como cuarto elemento en el módulo de capacitación justamente está elaboración de modelos de gestión como proyectos sustentables para la creación de escuelas de iniciación deportiva de diferentes disciplinas y los métodos alternativos para la realización de actividades deportivas a favor de la comunidad en tiempos de COVID. Aquí también hay elementos muy importantes que ustedes tienen que conocer y saber. Sabemos que estamos viviendo una pandemia, sí, pero eso no quiere decir que la sociedad de cada territorio tiene que estar impávida y sin hacer actividad. Puede hacer actividad física desde su casa, de diferentes espacios. Ya ahora mismo está permitido la actividad física en diferentes espacios, pero es importante que ustedes como GAD municipales, claro, ya lo hacen los COEs cantonales, pero ustedes enfocados en el área deportiva puedan contribuir y ayudar a la autoridad y a los COEs cantonales a dar ciertos elementos con relación a la práctica del deporte, porque lamentablemente se están emitiendo reglas generales, pero esas reglas generales muchas veces ni siquiera aplican a la práctica del deporte. ¿Por qué? Por el desconocimiento, compañeros. Y les voy a recordar algo. La legislación deportiva
es una normativa especial, no es cualquiera, no es corriente y común. No es que con todo el respeto, todas las profesiones, no es que el abogado, claro, sabe de leyes, pero no siempre el abogado está empapado de que existe una ley del deporte y de que la Constitución, en el artículo 24, en el artículo 36, determina que el deporte es un derecho constitucional. No, porque ellos están encargados de hacer otro tipo de litigios. He ahí la importancia de tener este tipo de conocimientos para poder nosotros direccionar, asesorar, ayudar a las autoridades de cada GAT municipal. Hasta ahí. Entonces, esas son las 4 temáticas a las que ustedes van a ir accediendo, una por cada semana, porque hoy en la tarde tenemos la misma temática que hemos acabado de dar, sí, pero ya son con otras zonales. Gracias, Edison, ha quedado claro. Tengo una inquietud de un participante. Dice, ¿nos pueden enviar las diapositivas al correo? O sea, Edison, ¿se van a entregar las diapositivas al final de cada una o las presentaciones se van a entregar al final de todo, de las 4 semanas? Sí, al final de toda la capacitación ya se pondrá en consideración de ustedes como AME para que ustedes hagan llegar a cada uno de los participantes todos los elementos que son necesarios que se ha puesto en consideración en estas charlas. Gracias, Edison. Entonces les recordamos, por favor, a todos los participantes que para que se pueda enviar las presentaciones, deben registrarse, deben constar todos con su link de inscripción, porque es la única forma en la que le podemos hacer llegar. Gracias. Tenemos una pregunta del señor Freddy Chávez, pero quiere él hacerla. Señor Freddy Chávez, ¿puede hablar, por favor? Sí, nuevamente, estimado Magíster Edison. Mire, siempre en las fiestas o las festividades de cada cantón se promueven las actividades deportivas, entre algunas competencias. Tenemos una competencia atlética, un ejemplo específico de acá del Cantón Bolívar, de la provincia del Carchi. Se hacen este tipo de actividades y bueno, siempre por lo general hay este tipo de eventos deportivos en las festividades que van a lo largo de un mes de actividades deportivas, entre eso culturales también, pero muchas de las veces no se puede dar el apoyo porque a veces nosotros queremos hacer un acto simbólico de entregar ciertos trofeos, pero resulta que la normativa nos dice claramente que no podemos entregar esta parte de trofeos, todo esto. Pero si hace rato mencionaba usted que si es que está planificado y se está con la partida presupuestaria, nosotros lo podríamos hacer. Y también otra cosa, es necesario realizar una ordenanza municipal para ciertas actividades que estén contempladas y que pueda asignar recursos para, en este caso, de refrigerios, para eventos deportivos, me refiero directamente, ¿no? Trofeos, lo que más es el gasto incluso un poquito elevado. Entonces, en ese sentido, quisiera saber si solo necesitamos que esté debidamente planificado y con la debida partida presupuestaria para nosotros poder hacer este tipo de inversiones en el deporte. Muchas gracias. Sí, estimado Freddy, con gusto les respondo. Sí, se puede apoyar siempre y cuando estas actividades estén debidamente planificadas y estén debidamente con la partida presupuestaria del GAT municipal. He ahí la importancia en donde los GAT municipales, por medio de sus unidades, deben coordinar, porque así lo manda la normativa, deben coordinar, incluso hasta sentarse juntos con las organizaciones deportivas territoriales a planificar las actividades. He ahí en donde, digamos, no sé cuál es el organismo que hace esta competencia. Entonces, esta competencia está dentro de la planificación del GAT municipal, se les puede apoyar. Exclusivamente poner dentro de la planificación que el recurso será para refrigerios, eso no lo permite la ley. Pero sí, esos recursos planificados con el tema de incentivo deportivo, reconocimiento con medallas, sí se lo puede dar, con trofeos sí se los puede dar porque ya está planificado y está coordinado esa planificación entre el GAT municipal más las otras instituciones. Pero si esa otra institución X, digamos, me voy a poner solamente un ejemplo,
La Iglesia Católica es la que hace esa carrera por incentivar por las festividades, pero no está planificada dentro de la planificación del GAD municipal y no tiene partida presupuestaria, no pueden apoyarla, está prohibido por la ley. Pero si más bien la iglesia se sentó con ustedes, con la unidad de deporte, planificó y ustedes incluyeron esa planificación ahí, diciendo de que al ser un acto relevante se incluye la carrera 5K, coordinada por la iglesia, tal, se requieren estos recursos humanos, se requieren estos recursos económicos, es viable, la ley lo permite. Y segundo, la ordenanza es importantísima porque ahí se regula todo lo que el GAD municipal tiene sus competencias y lo que puede y no puede apoyar el GAD municipal. Al respecto, yo he revisado alrededor de 50 ordenanzas en estos días y hay algunos GAD municipales que tienen ordenanzas ya bastante de algunos años hacia atrás, que ya incluso se está haciendo mención a normativa que ya está caduca. Entre una de ellas, solamente les pongo un ejemplo, el artículo 55 y 56 del reglamento a la ley del deporte. El reglamento a la ley del deporte ya fue derogado, compañeros. Existe un reglamento sustitutivo a la actual ley del deporte. Entonces, miren ustedes, yo les digo con toda sinceridad, hay ordenanzas que, bueno, la mayoría de ordenanzas, el 70% de su contenido son excelentes, están muy bien, pero ya un 30% hay que reformarlo, hay que cambiarlo, y hay ordenanzas que tienen muchos vacíos porque no determina con claridad qué es lo que van a apoyar los GAD municipales con relación al deporte de sus jurisdicciones. Es ahí en donde habría que hacer un complemento y sé que para esto AME va a trabajar en hacer una propuesta unificada de ordenanza, más que todo en el marco normativo y en las atribuciones que tienen los GAD municipales a nivel de sus jurisdicciones con relación al deporte, porque claro, va a variar, son diferentes las circunstancias del GAD municipal Quito con relación al GAD municipal que representa el compañero Freddy. Por supuesto que va a variar, ¿no? Hasta ahí, compañero Freddy. Gracias, Edison. Tengo dos preguntas de Lorena Pozo. Dice, la primera, ¿qué tiempo es recomendable como GAD para realizar un convenio o comodato con un equipo de fútbol de segunda categoría? A ver, me está preguntando por el tiempo. ¿Qué tiempo es conveniente? El tiempo es manejable, es dependiendo los objetivos que se pongan dentro de ese convenio, lo que perciban las partes. Por ejemplo, pueden firmar un acuerdo, qué sé yo, de 6 meses. Y en esos 6 meses evaluar si es que se está haciendo efectivo la firma del convenio o no se está haciendo efectivo, si está surgiendo efecto o no está surgiendo efecto. Si no, muchas de las veces se firma acuerdos de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, etcétera, etcétera, y resulta que esos acuerdos nunca son evaluados. Y no hay beneficio para ninguna de las partes. Entonces, ¿para qué sirve firmar un acuerdo si es que no se va a hacer efectivo? Entonces, yo diría que un tiempo prudente es primero hacer un acuerdo de unos 6 meses, estipular en el acuerdo que cada 2 meses se hará una evaluación entre las partes conjuntas que firmaron el acuerdo para saber la efectividad, si es que se está o no se está cumpliendo con el acuerdo. Sí, porque muchas de las veces, a ver, el GAD municipal entrega una instalación deportiva a determinado club deportivo, correcto, hacen un acuerdo por 1 año, el club se compromete a dar mantenimiento, a pagar gastos, etcétera, etcétera, pero resulta que el club en determinado momento no tiene recursos, está en pago de luz, está en pago de agua, no está dando mantenimientos y la infraestructura se está cayendo a pedazos. Es ahí en donde es importante ir evaluando estos convenios de manera trimestral o cada 2 meses para saber que las partes están cumpliendo con el acuerdo. Claro, el municipio está cumpliendo al 100% porque le tiene prestada su instalación deportiva. Puede ser un coliseo o un estadio, ¿no? Ejemplos. Y resulta que el estadio no tiene riego, se está secando el césped, no cortan el césped o el corte está mal hecho, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí la importancia de esto. El tiempo, como les digo, es indeterminable, pero sí es oportuno mencionar de que no debe ser a muy largo plazo para, con la finalidad de poder evaluar y poder dar por terminado si no se está cumpliendo, ¿no? Y yo prefiero aguantarle a una persona 6 meses a aguantarle 5 años, porque quizás esta persona se pone un poco mal
y quizás demanda el cumplimiento de ese acuerdo. Es ahí en donde vamos a tener ya un montón de inconvenientes. Entonces yo prefiero aguantar los 6 meses con inconvenientes a aguantar los 5 años. Gracias, Edison. La segunda pregunta dice, en nuestras escuelas deportivas ya tenemos chicos élite de alto rendimiento que representan al país. ¿Es recomendable que el GAT los siga apoyando? Sí, sí es viable. Por eso les digo que aquí hay un montón de situaciones que hay que buscar elementos. A ver, primero hay que saber si las escuelas de iniciación deportivas que tienen los GAT municipales, esos deportistas tienen ficha de afiliación, pertenecen exclusivamente a esa escuela municipal, porque recordemos que el GAT municipal tiene su personería jurídica, por ende, la formación de ese deportista le pertenece al GAT municipal. Entonces, si este deportista es netamente de los registros de esta escuela deportiva, por supuesto, el GAT municipal, de acuerdo a la ley, puede apoyarlo. ¿Por qué? Porque está dentro de sus registros y consta dentro de su proyección. Pero si el deportista no tiene ningún vínculo ni nada y el GAT municipal no tiene ninguna proyección, ni en su ordenanza destaca nada de esto, ¿cómo lo va a apoyar? ¿Cómo justifica la inversión, así sea de $1, cómo justifica ante la Contraloría General del Estado la inversión de ese dólar a favor de ese deportista? Es ahí en donde hay que tener mucho cuidado. Y justamente en los módulos que vamos a ir viendo todo este tipo de elementos, ¿no? Gracias, Edison. Del señor Eduardo Bone dice, ¿qué sucede si un municipio tiene el departamento de deportes y no tiene una ordenanza? A ver, no pasa nada, porque las atribuciones están plenamente estipuladas tanto en la Constitución como en el COTAI y la Ley del Deporte. No pasa nada, por supuesto que no pasa nada, pero es recomendable y es viable porque la ordenanza municipal va a dar muchos elementos para que la unidad de deporte se rija a base de esa normativa específica y exclusiva con relación al deporte a nivel territorial. No me recuerdo si es más adelante en donde está claramente determinado, porque así lo hemos investigado y lo hemos determinado. No existe a nivel del país una norma o un elemento o un libro en donde esté recopilada exclusivamente la norma, por ejemplo, la Constitución, los artículos de la Constitución que se refieren al deporte, el COTAC, la ley del deporte y otras normativas en un solo elemento para que la ciudadanía tenga el elemento, los GAT municipales tengan el librito del deporte, digamos, le pongo un nombre, el libro del deporte. No tienen eso. Entonces, la ordenanza lo que permite es regular, controlar el tema de la práctica deportiva a nivel de sus jurisdicciones. Pero de ahí ahora, si no tiene la ordenanza, no la tiene, por supuesto. Y existe la unidad, se sujetarán claramente a lo que dice la Constitución, a lo que dice la ley del deporte, a lo que dice el COTAC, sí, correcto, pero es recomendable 100% que exista una ordenanza. Gracias, Edison. Tenemos una pregunta de Denis Alarcón. Dice, para los estadios de las ligas barriales, ¿qué tiempo se recomienda darles en convenio o comodato? En Ibarra vamos a renovar convenios en estos espacios. Bueno, ya esta pregunta la había respondido anteriormente, voy a recalcar que, como les digo, es importante poder ver la capacidad que tienen las organizaciones que quieren atribuirse la responsabilidad de administrar estos estadios o estas canchas pertenecientes a los municipios. Hay que ver su capacidad real de poder asumir la responsabilidad que se firma en esos acuerdos de mantenimiento, no sé, otro tipo de elementos que consten en esos acuerdos. Si vemos que las organizaciones no tienen una suficiente capacidad o tenemos cierta duda, yo sugiero que un acuerdo no sea firmado más allá de 6 meses. ¿Para qué? Y en ese acuerdo se estipule claramente que cada 2 meses se reunirán las partes y harán una evaluación del cumplimiento de ese convenio, porque si no, estos convenios llegan a firmarse, entran a las unidades respectivas y ahí quedan y nunca se revisan.
y se desempolvan o se sacan simple y llanamente cuando ya existen muchos problemas y que incluso hay problemas que ya van al ámbito legal o que hay elementos que ya no se pueden reparar, etcétera, etcétera. Hay pérdidas hacia el municipio que posteriormente tiene que reponerlos y sin haber ganado en lo absolutamente nada, en lo absolutamente nada. Ahora, aquí también en estos acuerdos habría que ver. Correcto, el municipio entrega en comodato esos escenarios deportivos, pero aquí la pregunta es, ¿qué recibe el municipio a favor de esas organizaciones? Eso también habría que ver, ¿no? Porque también aquí hay otro elemento que descartar, que hay organizaciones que actualmente están cobrando 10, 15, 20 dólares a los usuarios por la enseñanza o por la práctica deportiva. Están lucrando, compañeros, que tienen el derecho, porque son profesionales, pero están lucrando de un territorio público, pues. He ahí el pequeño inconveniente. Entonces, si eso está sucediendo, el municipio tiene que tener algún beneficio. Tiene que tener algún beneficio. Hasta ahí, estimada Tania. Gracias, Edison. Tenemos otra. Dice, como GAT autónomo descentralizado, ¿podemos comprarles carritos rozadores a las diferentes ligas barriales? No, no pueden comprarle y destinarles hacia ellos. Pueden comprar como GAT municipal y asignar esas herramientas a la unidad de deporte y justificar que será para el mantenimiento de los estadios, etcétera, etcétera. Sí, pueden prestarle a los compañeros de las ligas barriales, sí, pero no pueden comprar a nombre de ellos, ni atribuirles, ni mandarles la responsabilidad a ellos. Una vez que compre el municipio y le asigne la responsabilidad del cuidado de estos equipos a la unidad de deportes, porque es la encargada de toda la infraestructura deportiva también, según mi experiencia, pueden firmar una acta, por ejemplo, cada vez que se les preste a los compañeros de las ligas, firmar y que se responsabilicen de que si se daña, ellos tienen que reponerle. Porque si se daña, ustedes como municipio tienen que justificar. Entonces, es ahí la importancia de conocer todos estos elementos jurídicos de legislación para no caer en ese tipo de problemáticas, ¿no? Porque capaz que la autoridad va a decir, no sé, ustedes prestaron, ahora ustedes verán cómo solucionan y arreglan con la plata de su bolsillo. Entonces, cuidado con eso. Gracias, Edison. No tengo más preguntas. Si alguien desea, por favor, hacer otra pregunta, puede habilitar su micrófono. Estimado Edison, me parece que ya no hay más inquietudes. Voy a proceder a adjuntar el enlace para que puedan realizar la prueba que, como se había manifestado al inicio del evento, les va a permitir a ustedes, cuando finalicen las 4 temáticas, obtener un certificado que será avalado por por el magíster Edison Mendoza. Voy a proceder a compartir la pantalla para que ustedes puedan cliquear en su computador, también en el chat, para que puedan ingresar a través de su celular por cualquier medio. Coloquen sus datos, el GAT municipal, el correo electrónico que es fundamental, y hay una serie de 5 preguntas de opción múltiple, y obviamente para que puedan ustedes responder conforme a la temática desarrollada. Nosotros tomaremos en cuenta todas las participaciones en las 4 series de videoconferencias que se van a desarrollar, entonces ese será un insumo para que puedan recibir certificados. Gracias, Santiago. En este momento en el chat les estoy escribiendo el enlace y a la par también estoy compartiendo el código para que ustedes puedan digitar. Se encuentra habilitado, por favor procedan a copiar este código, este enlace que les acabo también de remitir por el chat y tienen un tiempito para que puedan desarrollar. Aquí seguiremos monitoreando cómo está el enlace.
Por favor, nuevamente, este enlace les va a servir ingresar al cuestionario de evaluación de unas 5 preguntitas, en la cual pues nos queda el registro de nosotros para al finalizar todos los 4 módulos, pues tener los insumos y los respaldos respectivos para que se pueda extender el certificado de asistencia y participación de estos eventos para que tengan la posibilidad de recibir este certificado. También les vamos a proceder a remitir a los correos la presentación y a la par también el respaldo de la ponencia del magíster Edison Mendoza para que puedan revisar cuando gusten y obviamente tener todos los insumos necesarios para que este material audiovisual pues recabe en su biblioteca personal y tengan los insumos respectivos para el conocimiento, ¿no? Voy a proceder a revisar cómo está la matriz y se sigue alimentando también la base de datos. Veamos este tiempito, por favor, estimado Edison, te ruego paciencia para que una vez ir concluyendo. Tenemos 10 minutitos para desarrollar y se cerrará automáticamente la plataforma. Gracias. Correcto, con gusto. Las personas que ya hicieron la evaluación pueden ir retirándose de la sala. Muchas gracias. Y les recordamos también que las próximas IDs para las 3 semanas que faltan de las exposiciones del señor Mendoza se les hará llegar oportunamente. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes por su interés. Muchas gracias. Les invitamos a seguir participando de los 3 módulos restantes. También tienen la posibilidad de revisar, hay una retroalimentación directamente en las preguntas y si es necesario que vuelvan a desarrollar, pues con la respectiva retroalimentación, no hay respuestas correctas, solamente no se les indica respuestas correctas, sino que al contrario, se les da indicios de cómo deben responder. Por favor, prueben proceder. Bueno, va a quedar habilitado, entonces nosotros muchísimas gracias. Sigue el cuestionario ahí, pueden revisar, tienen hasta las 12 en punto y posteriormente se procederá a cerrar. Gracias, estimado Edison. Iván, me parece que tienes alguna inquietud. Iván, usted puede habilitar su micrófono. Haga clic en su micrófono.
Santiago, ¿me escuchas? Sí, Tanyita. Ya está activado, Hola. ya está activado, sí. Sí, no puedo entrar a ese link porque estoy aquí en el teléfono para hacer la evaluación. ¿Cómo podría ser? Un favor, Peñita puede coger los datos del señor Iván para mandar mediante correo el enlace. Claro. Lo que podría hacer es, por favor, podría ponernos su... Está registrado usted, ¿no es cierto, estimado Iván? registrado. Si está Sí. registrado, yo le hago Ya, llegar. entonces listo, no hay problema. Ya le hago llegar, señor Iván. O al WhatsApp más fácil, más rápido, porque como está en el trabajo. No puedo, le puedo hacer llegar a su correo electrónico, al que Ya, esté listo. registrado. Ya. Entonces yo ahí para hacerle a lo que llegue a casa. Tanita, el señor Rosalino Enríquez también dice que no le llega el enlace. Rosalino Enríquez. Perfecto. Ya les envío yo a su correo electrónico. Estimado Byron, también el señor Mauricio Yantún dice que por favor enviar el calendario de las 4 capacitaciones. Sí, eso, en este caso, estimado Mauricio, estamos coordinando nada más con Edison para hacerlo semana a semana. Obviamente, como tenemos los correos electrónicos registrados de todas las personas de acá, entonces vamos a remitirles por ese medio la nueva fecha. Las personas que ya realizaron la evaluación pueden retirarse, por favor. Muchas gracias por su presencia. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Iván. Por favor, a los que no han podido ingresar, nos dejan los correos solamente para confirmar el proceso de inscripción y enviarles el link. Ya estamos a punto de cerrar tenemos 10 minutos para contestar, por favor, síganse sumando nada más. Los que tengan problemas, verdaderamente nos escriben este momento por el chat para tomar en consideración los correos y enviarles la respectiva información. Ya les estoy enviando en este momento. Muchas gracias.
Recuerden también que los que han tenido inconvenientes con el cuestionario pueden volver a intentar. Obviamente se queda registrada las dos participaciones y un promedio que será tomado en consideración con las dos veces que ingresaron al enlace. Estamos por culminar, tenemos unos 7 minutitos y procedemos a cerrar. De nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias, estimado Edison, por su tiempo. Estaremos viéndonos en la tardecita para la reunión con la siguiente regional. Muy amable. Gracias a todos. Gracias, estimado Iron. Muchas gracias a todos. Un gusto. Hasta la próxima.